Estamos en Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces vamos a ver qué es lo que quiso decir el autor en la audiencia original y de qué manera pudiéramos aplicar eso a la audiencia contemporánea, para la cual vamos a tener que caminar por todo este capítulo, y quizás lo pudiéramos definir en una fe que da testimonio, son los primeros versos. Después, una fe que alcanza victoria según los planes que Dios ha diseñado. Y terminaríamos entonces con una fe obediente hasta la muerte. Vamos entonces a analizar el capítulo. Después, la fe, el común denominador aquí es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio, ya hemos dicho, una fe que testifica, los antiguos, estos son los santos del Antiguo Testamento. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe haber ofrecido a Dios más excelente, y esta palabra es clave en el libro de Hebreos, sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio, nuevamente la palabra testimonio, de que era justo, dando testimonio nuevamente de sus ofrendas, y a un muerto hablaba por ella. Entonces, excelente es la palabra clave en el libro de Hebreos. Jesús tiene que es superior a los ángeles. Su ministerio es más excelente. Sus promesas son mejores que las del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, había sanidad, había provisión. Entonces, estas promesas tienen que tener algo que el Antiguo Pacto no tenían, ¿ok? Y lo que encontramos que en el Nuevo Pacto, de acuerdo al libro de Hebreos, tenemos una limpia conciencia que la sangre de los toros no nos podían dar. En el Nuevo Pacto, de acuerdo al libro de Hebreos, tenemos, por ejemplo, que Dios nunca más hace memoria de nuestras transgresiones y pecados. Por eso que el pacto es mejor. Palabra clave, excelente. Por la fe, nuevamente, Enoc, aquí estamos hablando de los antiguos que tuvieron testimonio, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Luego viene el famoso texto conocido por todos los creyentes, o la gran mayoría, o muy conocido. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardoneador de los que le buscan. Aquí empezamos con la fe que tiene victoria y que hace los planes que Dios ha determinado. Estos son según el consejo de Dios. Por ejemplo, la fe de Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido, el plan vino de Dios, por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Nota que aquí tenemos una cosa interesante, dice que fue la fe de Noé la que condenó al mundo, y jamás podríamos asociar nosotros fe con condenación. Pero aquí dice, esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Por la fe Abraham, estamos en la segunda sección, una fe que tiene victoria de acuerdo a los planes que Dios tiene, que ha previsto. O sea, hay victoria porque Dios tuvo un plan, en palabras simples. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que iba de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, y aquí hay, ojo con esto, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea que él no tenía vista su mirada en las promesas terrenales, sino que él estaba esperando una ciudad prometida por Dios. Estamos hablando de esa nueva ciudad, ese cielo nuevo, tierra nueva. O sea, en la eternidad está esperando algo nuevo, el Mesías, el Redentor, y la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Por lo cual también de uno, y ese casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Paremos un momento. Detengámonos un momento en este verso. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos
en la tierra. Así que notamos que aquí hay gente, santos del Antiguo Testamento, que aunque tuvieron fe, no recibieron lo prometido. Entonces parece como una contradicción, porque el eslogan que a veces se usa es Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Créelo, que ya es tuyo, que tú lo vas a ver y lo vas a recibir. Pero aquí vemos que el verso 13 nos dice que estos por la fe murieron sin haber recibido lo prometido. ¿Ok? Sigamos caminando. Porque los que de esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquí, de dónde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron del decreto del rey. Nuevamente la fe. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado. Mira, la fe, prefirió por la fe ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo lo invisible. Quizás este verso nos dice mucho, porque el principio, acuérdense de Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿De qué viene hablando el autor de Hebreos? Hasta el momento podemos entender que había una promesa que no era terrenal, sino que era celestial, y aunque Dios se la prometió, ellos no la vieron. Entonces, él se sostuvo como viendo lo que no veía. Y cuando uno habla obviamente de la ciudad celestial, no puede hablar de la ciudad celestial sin asociarlo con el rey. No puede haber un reino sin un rey. Entonces, es puesta la vista en algo que no era para ellos. Sigamos leyendo. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Aquí vemos el típico mensaje que hoy día se toma. Bota los muros, abre el mar del problema. Entonces, el problema está cuando solamente usamos un pasaje para probar una parte de la realidad que ocurre. Pero el predicador alegórico o el predicador que trata de probar su doctrina, por lo general usa un verso y selecciona ciertos pasajes para probar un punto, pero desconoce que hay otros versos que dicen también cosas importantes, verdades importantes que hay que considerar. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Por la fe conquistaron reinos. Mira, le dice una fe que conquista. Hicieron justicia, alcanzaron promesa, mantienen eso en mente, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espadas, sacaron fuerzas de debilidades, se hicieron fuertes en las batallas, pusieron a ejércitos en fuga, ejércitos extranjeros. Qué tremenda fe, ¿eh? Acuérdate que el segundo punto habíamos dicho que la fe, que en esta segunda área, la fe primero da testimonio, testifica, una fe que testifica, es una fe que lleva a cabo los planes predeterminados por Dios. Así que toda esta gente tuvieron victoria, sacaron fuerza de debilidades. Esta gente conquistaron reinos simplemente porque era la voluntad de Dios y en eso Dios se glorificaba. Así que aquí tenemos el segundo aspecto de la fe. Pero sigamos avanzando, nos vamos a encontrar con un detalle muy importante. Ahora mira, el verso 35. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados por la misma fe, no aceptando el rescate
a fin de obtener una resurrección mejor. Otros experimentaron por la misma fe, el contexto lo dice, vituperios, azotes. Por la misma fe experimentaron prisiones, cárcel. Ahí no dice que fue por la incredulidad. Otros por la fe fueron apedreados, aserrados, que es cortar por sierra. De hecho, veamos lo que dice el interlineal aquí, el griego de aserrados. No es necesario hablar inglés para ver esta frase tan simple: aserrados, ser cortado en dos con una sierra. Se cree que se refiere a Isaías, que fue martirizado por Manasés, rey de Judá. A eso se refiere, ¿ok? El profeta Isaías. Sigamos. Entonces dijimos que por la fe otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones por la fe, cárceles. Por la fe fueron apedreados, aserrados, cortados con sierra, puestos a pruebas por la fe, muertos a filo de espada. Unos evitaron la espada, otros fueron muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, inestables, cubiertos de pieles de oveja, no tuvieron lujos, de oveja y de cabra. Eran pobres, no eran predicadores de la prosperidad. Por la fe estuvieron angustiados, por la fe estuvieron maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ahora, nota el siguiente verso. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Puedes creerlo? O sea que muchos pueden decir, no, es que los primeros que mencionan son gente de fe y los otros personajes en estos versos eran incrédulos, hermanos que eran débiles en la fe. Sin embargo, aquí te dice que esto, aunque alcanzaron buen testimonio, porque el buen testimonio lo alcanzaron porque fueron capaces de dar sus vidas por su fe en el Señor, no recibieron lo prometido. Mira el siguiente verso. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Acuérdate que esta es la palabra clave: mejor pacto, mejor promesa, mejor sangre, mejor sacerdocio. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen, mira el no, ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿De qué viene hablando el autor de Hebreo? El autor de Hebreo viene hablando simplemente de que estos santos del Antiguo Testamento se le había hecho una promesa de una ciudad celestial, y aunque no la veían, tenían convicción, caminaban por la convicción de una ciudad que no la habían visto, cuyo arquitecto, constructor es Dios. Una ciudad que tiene un rey. Ellos se les prometió, pero no fue para ellos, era para nosotros. Para ti, para mí. Nosotros hemos sido perfeccionados en este nuevo pacto, en la sangre de Cristo. Mira ahora el siguiente pasaje. Por tanto, nosotros teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, lo que ya figurativamente venía hablando de los santos del Antiguo Pacto del Testamento, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Moisés se sostuvo como viendo lo invisible. Nosotros no nos sostenemos como viendo lo invisible, nosotros tenemos puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué nos dice el texto? El texto en ninguna parte está diciendo que la fe de la cual el autor venía hablando era una fe de inmunidad a los problemas, porque vimos que había una fe que testificaba, unos dieron buen testimonio. Hubo una fe también donde muchos santos del antiguo pacto tuvieron victoria de acuerdo a los planes y propósitos que Dios tenían, y otros simplemente murieron como mártires de él, obediente, una fe obediente hasta la muerte. Entonces no está hablando ahí de inmunidad a los problemas, y eso es bien importante. ¿Cómo podemos aplicar esto a nosotros? Que ahora nosotros no andamos como viendo lo invisible, nosotros tenemos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y ahora, ¿qué pasa con esos santos de Hebreos capítulo 11? Los que murieron, fueron aserrados, fueron cortados, fueron azotados, muchos murieron. ¿Qué pasa con ellos? O sea, son gente que sufrió derrota. Es que ese problema es que nosotros consideramos derrota o victoria. El apóstol Pablo dice algo muy precioso ahí en Filipenses capítulo 1, verso 20 y el verso 21 de la Nueva Traducción Viviente. Dice: y confío en que mi vida dará honor a Cristo, ya sea que yo viva o que muera. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. O la versión, la Reina Valera dice:
para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y anteriormente a eso, el verso anterior dice que por todo sea glorificado Cristo, ya sea por vida o por muerte, que el Señor sea glorificado. Entonces, nos cuesta aceptar muchas veces que hay cosas que suceden que no tienen una explicación lógica en nuestra mente. Y necesitamos de pronto hacer vista ciega a lo que es el contexto, porque en el fondo tenemos miedo, sentimos inseguridad, porque pensamos que la muerte es derrota. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, morir es mucho mejor. Ahora, nadie se quiere morir. Tenemos una carrera por delante, tenemos el evangelio, tenemos esposa, hay mujeres que tienen esposos, hijos, familia. Nadie se quiere morir enfermo, ni nadie quiere morirse como un mártir. Sin embargo, si eso llegara a pasar en la vida de tantos creyentes, en la China todavía siguen persiguiendo. Ahora se ha levantado una nueva persecución en contra de la iglesia en China. Y hay muchos mártires, mucha gente está siendo sacrificada, martirizada. Esas personas no están siendo derrotadas, porque aún en el morir hay ganancia. Así que he querido explicar Hebreos capítulo 11, verso 1. Es bien importante que consideremos el contexto. No hay solamente victoria, también a veces las cosas se dan como no las entendemos. Lo más importante es que tenemos un gran consuelo y una gran realidad. Nada nos puede separar del amor del Señor, ni siquiera la muerte. Si es primera vez que estás en nuestro canal y no te has suscrito, por favor te invito, suscríbete, dale un toquecito a la campanita ahí para que te lleguen notificaciones. Gracias por ayudarnos a que la palabra siga corriendo. Soy Andrés Neira de la Iglesia Bíblica Generación de Gracia. Gracia y paz.